Pues mucho gusto, yo voy a ir, no me presenté antes porque me voy a ir presentando. Yo también soy alumna, soy alumna de Roberto, alumna de la vida, alumna no oficial. Somos alumnos. Este, el, 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 el nombre del taller es, o el nombre como de esta intervención se llama Alrededor de lo Invisible, justo porque creo que une varios enfoques de los que ustedes ya hablaron, ¿no? Y hablaron este, de feminismo, de cultura de paz y también cómo acompañar, ¿no? O sea, de la necesidad de acompañar y transmitir saberes expertos a personas que se supone que no están necesariamente dentro del campo de saber, ¿no? Que al final sucede al revés, ¿no? Sobre todo con las familias de personas desaparecidas, que es lo que yo conozco mejor, son ellas las que están construyendo estos saberes que luego se van a volver expertos, o sea, muchos de estos saberes se están construyendo directamente en el campo. Y bueno, tengo una presentación, para no, luego divago, pero tengo así como estructurada cómo me voy a presentar, porque sí, he pasado por muchos espacios. Este es este es mi, ¿cómo se llama? Mi marca oficial. Este, pues yo soy candidata a doctora en estudios de performance. Me falta escribir, estoy escribiendo la tesis. Y bueno, performance sí incluye performance, o sea, los performance artísticos tal cual, ¿no? Pero es un campo, y sobre todo donde yo lo estudio, que involucra arte y antropología, o sea, sí llevamos un buen trozo así como de cosas de antropología, y curiosamente ahorita mi generación muy orientada hacia cuestiones arqueológicas, ¿no? Entender los signos de la tierra, de los restos humanos, entender cómo otras formas de relacionarse también con los objetos, ¿no? Y el peso de los objetos en las historias humanas, ¿no? Inclusive ahorita que hablaban de la demencia, ¿no? Hay memorias, hay archivos que nunca se llegan a construir, ¿no? Y eso no quiere decir que no hayan trazos o huellas que se puedan leer, ¿no? Y que se puedan interpretar o componer en una memoria de un evento, de una persona, de una identidad, ¿no? Entonces, muy interesada yo y bueno, mi generación y esta generación también que viene de esta escuela, que también incentivó mucho un teórico que se llama José Esteban Muñoz, en donde los rastros, o sea, esta taza cuenta una historia, ¿no? Si la sé leer muy bien. Y si la sé leer todavía mejor, me puede dar un dato muy importante, ¿no? Porque también hay gente que no, o sea, hay muchas poblaciones que no dejan un rastro escrito, ¿no? Y generalmente queremos un rastro escrito, un expediente, una entrevista grabada. Y eso no quiere decir que no tengan historia, y eso no quiere decir que no se guarde memoria sobre ellas. Y lo otro es que también hay archivos que son muy difíciles de construir, como en las costas, como los archivos que también ya se destruyeron. Y eso no quiere decir que no haya algo ahí que entender y que construir, y que no haya como narrativas en disputa, ¿no? Entonces, eso a mí me interesa muchísimo. En mi vida anterior cursé una maestría en filosofía en la Universidad Católica de Leuven, bueno, ahora ya no es católica, y me interesaba mucho identificar como ciertas emociones viscerales, entonces, y cuál es el significado de las emociones, ¿no? Y qué tan biológicas y naturales son, o qué tan cultivadas y más como pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, fui muy feliz, pero me di cuenta también que no quería estar en una academia de filosofía. Y de ahí fui burócrata de derechos humanos en Monterrey, en la Comisión Estatal de Nuevo León, pero también aquí estuve de investigadora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, para mí, por ejemplo, cultura de paz inmediatamente hace una referencia pues
a una lengua franca de los derechos humanos, que también, ante la cual pues tampoco podemos tomarla así nada más como se nos da, pero que yo he visto en la práctica sigue siendo muy útil para las familias que están luchando, ¿no? Y para quienes luchamos también por nosotros y por los de al lado, ¿no? Muy interesada obviamente en el derecho a la memoria y a la verdad, cómo se puede también hacer intervenciones en las instituciones para que tengan perspectiva de género, y ahorita lo que me ocupa más es toda la idea de reparación, ¿no? ¿Qué significa reparar? Porque además en Estados Unidos reparar es una cosa bien diferente, ¿no? Casi siempre tiene que ver con indemnizar, con cosas, y de hecho ya se están dando reparaciones, ¿no? Por los años de esclavitud. Ahí en Chicago, en el suburbio donde está mi universidad, ya se están pagando estas reparaciones. Y tienen mucho sentido, ¿no? O sea, no hay un debate que está ahí como muy, ¿cómo se dice? Como muy en ciernes, pero la reparación es una cosa mucho más amplia, a mi juicio y también al juicio de otras personas que dicen, bueno, pues está bien, el dinero siempre da pues un colchoncito, pero hay ciertas cuestiones que tienen que cambiar de manera estructural. Bueno, entonces mi tesis es la performance del tacto, performing touch, no se ve muy bien, en un México militarizado, y eso lo pongo ahí porque la militarización pues para mí es como una simbolización o una encarnación de la cultura de la guerra, ¿no? Principalmente, y el tacto ofrece una posibilidad como también un sentido que nos conecta con el medio de una manera muy profunda, de suspender esos juicios, ¿no? O de suspender esa idea de que la militarización es inevitable y de que las normas restrictivas, punitivas, castigadoras, violentas, son inevitables para alcanzar un fin, ¿no? O sea, para alcanzar el fin de liberar a México del narcotráfico, de evitar que el fentanilo llegue a nuestros hijos, etc., etc. Entonces, tengo 3 casos de estudio. Uno es la iniciativa de Bordando por la Paz en Nuevo León, que es con los familiares de FUNDNL. Y lo que me interesa más que nada es la emergencia del bordado como una forma de conectarlas o de hacer un espacio para saberes más técnicos. Y obviamente no nada más eso, ¿no? La construcción de una identidad de búsqueda, de una comunidad y también de una postura frente a lo que pues ya son muchos grupos de familiares con diferentes búsquedas además o diferentes valores en su búsqueda, que bueno, que muchas de ustedes ya conocen, ¿no? Ya están como familiarizadas. Esto nos podemos ir un poquito más a fondo después, pero eso, ¿no? Y me interesa mucho cómo el contacto con los materiales y la práctica del bordado en espacio público es un puente para empezar a pensar justo las potencialidades de la búsqueda forense, no nada más como una serie de saberes, sino también como una forma de conectarse pues con la historia la historia que va a transcurrir, ¿no? De la persona, del familiar desaparecido. Segundo es un proyecto que se llama Abrazo Entramado. Ahorita les voy a mostrar un poquito de ese. Y el tercero son las performances de Lía García y Lucas Avendaño. Lucas Avendaño directamente, y Abrazo Entramado lo que es utilizar el arte de la arpillera, que surge como un arte popular en Chile, a raíz de que las madres de desaparecidos empiezan también a regenerarse, a juntarse y a luchar por los medios con los que pueden. Lía García es una performer trans que utiliza la pedagogía del tacto para también suspender, ¿no? el juicio, los juicios de la cultura de la guerra, por decirlo de una manera amplia. Y Lucas Avendaño, que es un performer mushe, que estuvo buscando, sigue buscando justicia para Bruno, su hermano. Su hermano fue desaparecido, Bruno Avendaño. Él era un marino, ya lo encontró, pero digamos que la búsqueda no termina ahí, ¿no? Entonces, hay cosas muy importantes de Lucas, y Lucas además es antropólogo, que me parece como muy valiosas en todos estos trabajos, ¿no? Que tienen que ver, como pueden ver, cómo se conforma una resistencia política en un espacio que
que está negando, ¿no? Y está borrando y está invisibilizando. Entonces, ese es así como como un poquito de mi introducción. Me interesa mucho también la cultura de paz como pedagoga, como activista feminista, como alguien que está inconforme con los sistemas que hemos heredado, con los legados que hemos heredado, que yo creo que al igual que muchos de ustedes, pues no sé, nos enseñan a encarnar una identidad que ni siquiera es la nuestra, y no se necesita se necesita ser un poquito consciente para darnos cuenta de que los sistemas educativos pues nos han querido convencer de que somos otra cosa de lo que somos, ¿no? Y creo que eso nos deja en permanente desprotección y en una de esas vulnerabilidades de la que es difícil como reconstruir, ¿no? Entonces, eso es parte también de mi propia práctica. He sido profesora universitaria durante muchos años, también fui profesora de prepa, también he dado estos talleres de arte textil y política a muchos públicos. Ha sido sumamente interesante hacerlo. Ya llevo, yo creo que cerca de 8 años de estar buscando y muy obsesionada con la cosa textil. Y además debo decir que las textileras, y las textileras, ya sean académicas textileras o textileras nada más textileras, son personas sumamente agradables, entonces me gusta trabajar con ellas, y bien sabias, entonces me gusta mucho y me gusta también que cuando se organizan actividades así, casi cualquier persona puede entrar, entonces me gusta que es fácilmente, que tiene como un parámetro de inclusión fácil. Entonces, bueno, esa soy yo. No sé si alguna pregunta, algo. Oh, vamos bien. Bueno, cositas cosas ya más formales de mi trabajo. ¿Qué aspectos de la forma textil posibilitan resistir y crear frente a un entramado de procesos que han normalizado la violencia? Esa es como la pregunta que siempre me estoy haciendo. No es que piense yo que lo textil va a salvar al mundo, pero lo textil es sencillo, al menos en México y sobre todo en la Ciudad de México hay muchos espacios donde se puede conseguir material textil, y no se necesita como devenir una gran experta, ¿no? O una estratega político, y justo es un medio de socialización mucho más próximo e incluyente que la estrategia militar, ¿no? Que yo cómo voy a, o sea, no necesito convertirme en un general para empezar a entender algunas de las movidas o de las lógicas que sí me afectan, ¿no? Estas lógicas macro. Tengo también trabajo textil individual y colaborativo. Algo muy importante, que para mí lo colaborativo no es que de repente yo junté 2 personas y cada quien vino y trajo, así como cuando haces una comida, ¿no? Que, pues yo traje los chilaquiles y Perenganito trajo el pozole, ¿no? Sino es crear algo nuevo juntos, ¿no? Como un tercer cerebro creativo. Y esta pieza se llama El cerebro como un jardín, de un proyecto que estamos haciendo mi amigo Emeka Ekwelum y yo, y que fue justamente como unir nuestras propias estéticas y nuestras inquietudes formales desde lo textil. Él teje, entonces, desde la conceptualización, las piezas que yo hice, cómo las incluimos, y también lo que nos interesa sobre las corporalidades. Él es, ahorita se los enseño, pero es un chavo nigeriano de primera generación, gay en Estados Unidos, entonces también es y este proyecto surge también como del extrañamiento de nuestros cuerpos durante la pandemia, y siempre del juego y de la necesidad como de lidiar con esto, ¿no? Y el color rosa es un guiño a una canción de Janelle Monáe que se llama Pink, y de cómo todos, parecería algo muy naïve, de que, bueno, todos en el fondo somos rosas, ¿no? O sea, adentro de nuestra piel, o adentro, sobre todo, el guiño es adentro de nuestras vulvas, ¿no? O sea, Janelle Monáe, ese es como el guiño de la canción, pero
pues sí, como en el fondo, y no nos vemos hacia adentro, porque pues generalmente se nos olvidan los órganos, nuestros órganos hasta que nos duele algo, ¿no? Hasta que alguien nos pide una radiografía. Y bueno, es también un proyecto con perspectiva de género y raza y en donde juntamos nuestras propias inquietudes, porque este tipo de textil se hace también con un tipo de, ¿cómo se llama? El loom bastidor nigeriano, ¿no? Y también emula como ciertas estéticas, y cuando se ve así, esto está como esculpido, puede ser como una prenda, ¿no? de vestir nigeriana. Y yo, bueno, con mis cosas de retacería y colores, que son como, bueno, no sé, ahorita van a ver lo que ya es más. Esta es la misma pieza esculpida en el Chicago Textile Week. Y bueno, es una reivindicación también del gusto de colaborar y como de cómo se ve una colaboración. Pues tardamos un montón en esculpir esto, pero nos gustó mucho. Y también es trabajar lo textil y pensarse como artista textil o artesana textil, es volver a estas fronteras de los saberes. ¿Eres artista, así el gran artista, o eres un artesano, ¿no? Entonces, que son también preguntas muy ricas que hace Eli Bartra aquí en la UAM Xochimilco. O sea, hay mucho sobre esto. Y trabajamos con eso, ¿no? ¿Cuál es la verdadera frontera? Y además, cómo la artesanía siempre está como subestimada, sí, considerada como algo menor. Y pues nosotras felizmente decimos, pues no, es una distinción muy, muy circunstancial y muy de una manera de historiar el arte y de enseñar el arte. Y eso también viene de mi propia experiencia, y ahorita les voy a enseñar los bordados de Bordando por la Paz, de ver cómo se subestiman esos objetos porque no los hizo un artista. Y bueno, esto ya es más lo mío. Son como colchitas, cosas a las que les pongo volumen y el tema, siguiendo con el tema del cuerpo, de la encarnación del cuerpo. Ya lo digo, también un poco, no son las fotos perfectas de la pieza terminada, son también piezas de proceso, son momentos de cada una de ellas, ¿no? Los pulmones por el COVID. Bueno, esto es de otra presentación, pero son inspiraciones al menos textiles de lo que estoy haciendo ahora. Surciendo Vacíos es un proyecto que acabo de concluir, ahorita les enseño algunas fotos, pero también es trabajar a través de lo textil como temas sociales, o sea, como pueden ver, así como siento, para mí el textil ha sido como una mina de oro. Esto es algo bien bonito que hizo Teatro Línea de Sombra, que también es una compañía de teatro que hace cosas como más escultóricas, como de dispositivos escénicos. Es un paisaje. En el marco, ahorita se me está olvidando el nombre del dispositivo, pero es algo como teatro documental acerca de los casos según yo es Veracruz, pero del que estoy muy segura es de Tamaulipas, con el caso de Milinali Piña, ¿no? O sea, siguiendo a la mamá y las búsquedas en campo. Entonces están representando también el campo y cómo nos convoca la búsqueda, ¿no? A través de lo textil y cómo nos convoca a través de los paisajes. Este es un ejercicio esto es antes de la pandemia, pero es un ejercicio también con textil que se llama el mapa del tacto, y es también una reflexión sobre el tiempo y el espacio en la búsqueda. Es una meditación muy general, muy vaga. Este ejercicio lo había hecho yo con alumnos y con profesores de performance. Lo hice también recientemente con mis estudiantes. Yo doy una clase de performance allá de introducción al performance y al texto en Northwestern,
Y en particular, están aquí familiares de personas desaparecidas, está Samara, que es familiar de una persona que su hijo murió en el atentado al Casino Royal en Monterrey. Hay muchas personas que acompañan, hay de todo un poco. Y en esta ocasión se hizo una intervención bordada en una parte de este mapa, ¿no? Y es parte como de mi deseo de entender cómo... O sea, yo pienso que a la hora de trabajar el textil también se trabajan como aspectos de de espacialización, ¿no? De situarse en un espacio, ¿no? Sobre todo cuando se está hablando de que la búsqueda, y estamos hablando de ahorita ya vemos como una infraestructura, saberes, ciertas redes de conocimiento acerca de las búsquedas, pero yo estoy tratando como de entender ese momento previo a que hubiera este estallido de sí, es importante los conocimientos forenses, ¿no? Y es importante salir a buscar en campo, porque tampoco fue una cosa que inicialmente se pensara que se podía hacer y tampoco estaba sin controversia, ¿no? Porque como pues ustedes saben, salir a campo implica pues también salir al lugar ya sea de exterminio, también es salir a un lugar donde tal vez está siendo vigilado, o sea, hay muchos cuidados que tener a la hora de salir a campo. No sé si alguien quiere abundar un poquito más acerca de esto. Pues de hecho, en la brigada que acaba de pasar acá en México, en Cuernavaca, en Morelos, o sea, hubo atentado, ¿no? A las personas que estaban en búsqueda. Y ahí era una búsqueda de cierta forma protegida, donde autoridades del Estado estaban como cuidando y demás. Ahora, pues imaginemos a las familias que hacen búsqueda sin apoyo de ningún tipo por parte del Estado, ¿no? Entonces, claro que están pues llenos de situaciones en donde se ven vulnerables, ¿no? Incluso hoy en nuestro país, ayer leía la nota de que tenemos, el año pasado fueron 22 personas, mujeres, madres o hermanas buscadoras, pues, que fueron asesinadas. Entonces creo que es una situación que sí, o sea, está ahí latente, está palpable, ¿no? Está latente y también es como, bueno, voy a ir y cómo voy a buscar también, ¿no? O sea, es cómo le voy a hacer para distinguir en este terreno, y los terrenos son muy diferentes. Los tiempos de inhumación o exterminio también marcan diferentes parámetros y diferentes cosas que buscar en todos los territorios. Yo obviamente estoy particularmente atenta, o sea, pongo más atención en Monterrey, ¿no? en el noreste, que es algo que siento que muy singular también, ¿no? Y yo creo que lo que voy a hacer es que voy a escribir sobre una búsqueda en el noreste, en el Nuevo León rural, en Hidalgo, y todo el proceso, ¿no? De ir, estar, como también, pues tampoco va una con el conocimiento. Mucho del conocimiento lo tienen las personas que han estado ahí, que han estado frecuentando el espacio. Y también estos campos de exterminio o de inhumación clandestina, son espacios de memoria, y son espacios que con una fuerte carga simbólica y una capacidad de detonar cualquier cantidad de emociones y procesos afectivos que también, digo, sobre todo quienes son psicólogas, psicólogos sociales, saben, ¿no? Y que son cosas de las que el Estado, así como se va poniendo, así hay que poner atención a las familias cuando están en búsqueda, ¿no? O sea, y que exigen una adquisición y evolución de saberes y también cambio de la manera en la que se han conducido las instituciones. Pero también, ¿sabes? Pasa algo que es importante nombrar. Las familias fueron quienes salieron, o sea, no el Estado, no la policía estatal ni municipal, fueron las familias. ¿Y qué pasó? Que el Estado empezó a señalar que estaban destruyendo evidencia, pero el Estado seguía sin hacer nada. Entonces son las familias quienes empiezan a capacitarse en algunos espacios forenses. Son las familias las que están en primer lugar. Sin embargo, las familias
hoy se les sigue insistiendo que si ellas van y hacen excavación y hacen, difícilmente se podría cumplir como esta posibilidad de accesar a la justicia. Pero ellas le dicen, sí, pues sí, pero nadie está haciendo nada. Y entonces hay un doble discurso ahí, y creo que eso también es importante. Tenemos que validar toda esta experiencia y sabiduría de las familias. Y cómo está siempre ahí esa otra fuerza, ¿no? Que yo al menos identifico como parte de la estructura estatal, más militarizada, más formal, ¿no? Y hay también momentos en los que, pues, mágicamente o momentos así de hitos, de que, bueno, de repente el funcionario sí quiso hacer esto y sí apoyó en esto, ¿no? Pero está ese discurso y esa como voluntad de oposición, porque pues también saliendo las verdades, pues se complejiza el proceso, ¿no? Y también se complejiza lo que necesita hacer el Estado o lo que está obligado a hacer el Estado, en teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un mapa, es como una exploración justo de esas primeras pulsiones afectivas, porque también en las búsquedas, y todo esto lo digo, esto yo no lo leí en teoría, esto más bien son cosas de las que me di cuenta, más estando más de cerca, pues surgen también de un proceso de conocimiento en donde la emoción no está excluida, lo femenino no está excluido, y quienes saben de esto son las y ahí voy a llegar en breve, son las feministas, que en Estados Unidos se les llama de tercer mundo, pero son las feministas negras, chicanas, son las feministas que no están ceñidas a este gran movimiento cosmopolita del liberal blanco, del she for he. Y en particular sigo mucho un ensayo de Audre Lorde que se llama Los poderes de lo erótico, ¿no? Como esto ya son medios de conocimiento que también ciertos parámetros o ciertos marcos de referencia nos dicen, ay no, eso no es confiable, esa es una sensación. ¿Y qué pasa cuando las madres y los familiares van, usted, no hombre, no lo sabe, o lo primero que meten es como un hilo de duda, usted estaba ahí con su hijo, lo cuidó bien. Entonces es apelar justo a desestabilizar el aparato emocional. Y bueno, yo, parte de las bondades del chisme, por ejemplo, con Paola, que he podido introducirme a temas feministas, de acompañamiento, de escucha, a mí una de las enseñanzas que yo tengo del chisme que yo hago, del trabajo de Paola, es parte de la intuición, ¿no? Y justo en la búsqueda es muy cañón, ¿no? O sea, a mí me hace mucho contacto de que las familias están, es que yo sé que está acá, es que yo sé que jaló para acá, es que yo sé que iba a estar aquí, ¿no? Y entonces ese saber, ese contactar justo desde el afecto, pero sí desde esa intuición. Y justo como decía Guadalupe, o sea, la intuición, esa brújula afectiva que te permite establecer búsqueda, ¿no? Entonces, me parece una de las bondades más bonitas que existen de estas posturas feministas. Y no se trata de, yo lo sentí, entonces lo encontré, ¿no? En cualquier historia hay una evolución de esa intuición. Claro. A veces la intuición, y también un estudio de qué puede significar, ¿no? Inclusive leer los sueños, las relaciones, la propia relación con el entorno, ¿no? Porque pues el entorno se puede leer y se puede discernir y puede, entonces se pueden obtener otros datos del entorno si una deja de pensar con esta lógica de que es que la emoción es una mala consejera, ¿no? Es bueno, ¿por qué tuve esa emoción y cuál es el camino de ese afecto y de esa manera de ser afectada? Entonces es ofrecer otra ruta dentro de la afectividad. O sea, y yo también soy, hay ahorita que están muy en boga los estudios del afecto, los affect studies. Es el afecto, bueno, ¿qué te está diciendo el afecto, no? ¿Cómo se está poniendo en diálogo al interior y al exterior? Y el chisme, y también es algo que que se ha teorizado mucho por intelectuales chicanas, sobre todo chicanas, no tanto chicanos,
pues es todo un sistema de redes, que si te pones a examinarlo, te va a dar un mapa de algo que tú puedes empezar a discernir. Y es algo muy parecido a lo que se hace en las investigaciones policiales también, cuando se trata de situar quién es la persona, a dónde fue la persona, quién la vio por última vez, dónde estaba, con quién está relacionada. Es un estudio de relaciones. Ahora, no es un estudio de salió bien, salió mal, ¿no? No es un estudio de laboratorio que te va a dar indicadores precisos, pero entonces, no obstante, es un estudio y son datos que no deben echarse a la basura, ¿no? Bueno, entonces, este es un ejercicio así, y lo he hecho con otros públicos justo para transmitirles en qué están las familias de personas desaparecidas, justo para darles esa, así como tú estás buscando tal vez a tu hermana que hace mucho no la ves, a ti misma cuando eras niña, a una sensación, también todo eso entraña la búsqueda, ¿no? Creo que es una manera también de tener otra pedagogía acerca de las desapariciones. Y bueno, este es el principio, que es Bordando por la Paz. Esto es 2012, ahí está Leti Hidalgo, que es la mera líder de Funden. Estamos ahí varias personas, está ahí, y ofrezco la foto porque, bueno, ahí pueden ver que está Oscar con su cámara. Está Juani, la mamá de Brenda Damaris, que hicieron la primera búsqueda, que fue como, fueron pioneras cuando exhumaron los restos de Damaris y que hicieron un análisis forense para hablar de la necesidad, digo, cosas que ya se saben en otras partes, de hacer inhumaciones y comunicar de manera adecuada los hallazgos, ¿no? de todo esto, ¿no? Y obviamente, pues, en la relación que tuvo, la manera en la que le dieron los restos a Juani con el acoso de las autoridades hacia ella, ¿no? Y la intimidación que puede llegar a haber, ¿no? Como poder leer toda esa escena y obviamente siempre rescatar que Juani dijo, yo no quiero, ¿cómo se dice? Cremar los restos. Algo más tengo que entender, ¿no? Y bueno, es Juani, esta es Angie, que es mamá de Gino, si mal no recuerdo, y estamos varias otras personas, digo yo, la que está tomando la foto soy yo. Estos son pañuelos bordados en rojo, casi todas son de víctimas del Casino Royal, que fueron memorializadas así, y insisto mucho en los objetos porque curiosamente estos objetos, estos pañuelos que a mí me ha tocado lavarlos y llevarlos de un lado a otro, que para mí son un dispositivo de diálogo para las personas que trabajan en un museo y que se supone que tienen formación social, son como una mancha que va acompañando otros pensamientos más completos acerca de la violencia. Y yo creo que no, muchas personas creemos que no, sobre todo las personas que hemos estado en los grupos de bordado y que sabemos el trabajo que cuesta esto, ¿no? Que cuesta la creación, la coordinación, guardarlos, estar cerca de ellos también, porque eso tiene una carga afectiva muy, muy fuerte. Pues no sé, yo creo, y una académica muy importante sobre memoria me dijo, esos pañuelos son un fetiche, y dije, bueno, pero pues siempre se empieza o sea, a veces el fetiche es algo que te quiere decir algo, ¿no? Digo, que te quiere decir una verdad un poquito más profunda acerca de eso que tiene una presencia constante en tu vida. Y creo que la constancia de los pañuelos y la constancia de bordar durante 10 meses fue altamente benéfica para estas familias que empezaban en un momento sumamente difícil en donde la desaparición ni siquiera era una palabra, ¿no? O sea, estamos hablando de antes de que en 2012 hubiera la filtración y que se hablara de desaparecidos a nivel nacional. Estamos hablando de esos primeros momentos, y esos primeros momentos creo que son claves para entender cómo es que algo emerge en una circunstancia improbable.
Entonces creo que fue un trabajo de constancia y de amor, obviamente, y de un amor dosificado y de una espera creativa también. Entonces, de una espera creativa y de una generación de ciertos valores de la búsqueda que están muy alineados con la cultura de paz. Precisamente porque pues, durante la búsqueda no nada más hay que entender la verdad, no nada más hay que como establecer hitos de verdad, sino que también hay que cuidarse y cuidar muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas los pañuelos. Entonces, bueno, les voy a enseñar un poquito de abrazo entramado. Creo que ya estamos, voy a enseñar nada más 5 minutos de abrazo entramado para que vean un poco, digo, ya estos son recursos de intervención textil que ya, que siguen la lógica, o sea, yo sostengo, inclusive en abrazo entramado, que sí tiene que ver con las formas textiles generadas a partir de la desaparición, que el aprendizaje fue con las mamás en ese espacio. O sea, yo posiblemente no hubiera aprendido, muchas personas no hubiéramos aprendido eso si no hubiéramos estado en esa condición, en ese espacio y con ciertas disposiciones. No soy yo la única, son muchas personas que hacen trabajo textil. Y va a haber un encuentro de textileras pronto aquí en el marco de la expo de la UNAM, que se llama Como en el Muro en la Hiedra. Entonces van a venir las argentinas, que son también así increíbles, de Rosario. Sí, tengo un grupo de amigas que vienen ahora en MUAC, que son sí. Corredoras de La Paz. Carola y Claudia. Sí. Ay, a mí me hubiera encantado estar. Sana Mutual, sí. Y que tienen una conceptualización. Que son como las que generadoras sí. de este grupo y después se suma Carol y todo eso. Sí, A mí lo que me pareció interesante de lo que vos decías de los pañuelos, que en principio tienen como un sentido para el familiar del desaparecido, esta actividad de bordar, porque, bueno, hay que poner algo, digamos, sobre tu familiar. uh-huh. Entonces, primero tiene sentido para el familiar del desaparecido, pero después me parece que sale del familiar y pasa, digamos, a ser a un colectivo, que es el sentido que tiene, porque necesito te voy a decir del fetiche, que te decía sobre el fetiche, porque uno podría abordarse algo sobre su desaparecido y guardarlo, quizás eso sería un fetiche. Cuando ya lo sacás y ya se integra y ya pasa a ser un movimiento y se visibiliza algo que estaba invisible, uh-huh. visible, y al desaparecido lo hace desaparecer de alguna manera, al ponerlo con un grupo de pañuelos, un grupo tiene un sentido mucho más social y ya no le pertenece tanto al desaparecido, porque si no el sentido de esto pareciera que el familiar del desaparecido, primero que el familiar del desaparecido no se olvida nunca de desaparecido, Uh-huh. porque en el momento que desaparece esa persona cala tan profundo en la familia que todo cambia el orden, cambia todo uh-huh. lo que sucedía antes, ya no vuelve a ser nunca más igual, por más que aparezca el desaparecido, uh-huh. digamos. Entonces, lo interesante de esto que vos proponés o que vos estás haciendo es que llevarlo a lo visible en esto de los pañuelos, y además la gente se entera, y además finalmente el responsable es el Estado. Casi siempre los museos no quieren tener esto porque afea o porque habla de todo un drama que en realidad el responsable es absoluto del Estado. Entonces, al ponerlo tan visible, está muy bueno esto de llevarlo a la calle, de moverlo, la importancia. Y los museos a veces no es que tengan una orden directa, pero es que también la historia del arte o las prácticas artísticas responden, o sea, el arte también se ha producido para reivindicar estados, para mostrar una cara del Estado, ¿no? Entonces puede ser que... No iba a decir nada, pero bueno, sí, el arte es parte de la cultura de guerra. O sea, sí, también, exactamente. Entonces, si yo estudio historia del arte, generalmente la estudié con ciertos parámetros y también con ciertos valores, ¿no? Entonces, bueno, déjenme les... Exacto, también. También me parece que en el intercambio con otros familiares desaparecidos, de alguna forma te refuerza que vos sos parte de un desaparecido, o sea, refuerza la idea de que sos parte de un conflicto
mucho más grande. Exacto, va creando esta idea y no nada más porque alguien lo dice, sino que va creando una especialización lenta, o sea, que en la que no tienes que tener como o no tienes que ser parte de un colectivo o de o sea, y lo digo también porque en Monterrey, digamos que ser de izquierda o movilizarte por ideales que podrían ser interpretados como subversivos es muy mal visto. Entonces o sea, construir la necesidad de una colectividad que sea incluyente, ¿no? Y que sea necesaria, no es tan fácil y la cuestión más lenta y de ir creando una comunidad, como bien dices, creo que es mucho más efectiva que decir, compañeros, unámonos por la lucha, porque pues igual están las luchas más de izquierda, como de Tierra y Libertad, o las personas que militan en partidos de izquierda, o que son parte de grupos de izquierda y que tienen lecturas e ideales ya compartidos, pero no necesariamente obedecen al ritmo de las familias o de las necesidades de tal o cual colectivo. Entonces también el bordado es una manera no de vaciar la ideología, sino de permitir la construcción de un ente colectivo con otro, crítico. Reconocerte además víctima con un otro que también es víctima, con otro que es víctima, entonces digamos, dejar de ser víctima solo, digamos. ¿No? Uh-huh. Exacto. Aparte encarnas eso, porque el ideal, por ejemplo, de grupos, de partidos de izquierda, etc., son abstracciones. Y el otro construido desde el colectivo, con los pañuelos, es algo muy encarnado. No es una ideología, no es una abstracción. Sí, ayuda a encarnar eso y dotarle de otros ideales y otras estrategias, sobre todo porque pues, si ya el Estado había sido sordo, hay que, como dice Carlos Beristain, rascarles donde les duele, ¿no? O sea, apretarles donde les duele y hacerlos reaccionar, ¿no? Es también un aprendizaje de negociación política, ¿no? Como esa negociación política que vemos a estos niveles de los grandes litigios y los grandes abogados, pero entonces es ir construyendo también esa otra habilidad que nos la da ser críticas también de cómo se presentan los ideales de manera verbal y de manera artística, ¿no? Entonces creo que también dota de esas capacidades, no lo digo que de manera instantánea. ¿Tú querías decir algo? Sí, porque ahorita justo de lo que están comentando, a mí en la experiencia que tuve acompañando, por ejemplo, en Querétaro, y cuando surgían las ideas de hacer los bordados, porque ya estaban, Fundec ya lo traía bien maquinado y lo reproducía, a mí me parece que el bordado es una herramienta de espacios de mediación. Porque justo ahorita estaban diciendo de compartir otras convicciones o establecer valores en ese ejercicio colectivo, pero es a partir de ese ejercicio mediador del bordado donde surge la posibilidad de establecer esos nuevos valores o de esas nuevas visiones entre los participantes, ¿no? Porque después del conflicto entre diferentes formas de lucha, de diferentes formas de búsqueda, de posicionarse políticamente, de presionar a los estados, pues era bien complicado que llegaran a los puntos de encuentro o a las búsquedas y que hubiera la posibilidad incluso de coordinación entre grupos de búsqueda, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando estábamos en Querétaro, de que sí querían hacer el bordado, pero justo no había todo ese acompañamiento de entender qué hacía el bordado, y entonces llegaba el material, pero no querían topar el material, pero ¿para qué me va a servir esto? Bueno, sí, lo bordo y lo hago, pero aparte ese ejercicio colectivo de platicar y compartir el sentir, pero aparte ese sentimiento y esa acción cargada de una acción política, era lo que reconstruía la posibilidad de establecer medios, acuerdos y proyección, ¿no? Claro, es también hablar de que no nada más, ten el bordado y ya está, porque el bordado además es una herramienta fácilmente cooptable. Sí. Así como el pañuelo verde, pro elección, está que, aquí tengo otro pañuelo y es antiabortista, ¿no? O sea, también es tener esa inteligencia colectiva, ¿no? Y bueno, les puse un poquito del documental nada más para que vieran, bueno, hay mucha basura, hacer relleno, muchas cosas y la pieza, bueno, para que vean el tamaño que terminó siendo, es como una arpillera gigante, pero tridimensional.
Estuvo enfrente del Palacio de Gobierno, lo que ven es el Palacio de Gobierno, constantemente policiada por los miembros de Fuerza Civil. Elegimos la palmera, elegimos el espacio, o sea, fue todo un ejercicio para mucha gente que no tenía tal vez esta experiencia de lucha, ¿no? Entonces fue muy interesante ver como esas reacciones y deseos también, como también otras conciencias de cómo politizar ciertas emociones y ciertas cosas que se busca que cambien, ¿no? Pues bueno, luego todo esto se los mando. Sí, es enorme. Así Sí. era enorme. ¿Qué pasó con él? Ya le quitamos el relleno. Algo del relleno se reutilizó, pero mucho del relleno se pudrió. Les podría contar mucho de esto, pero bueno, porque fue muy, muy bonito. Pero, y para ir, me sobrecoge, sí. Porque todo esto, pues, son cosas que han costado mucho trabajo, pero que traen muchísima satisfacción. Nada más como para les voy a dejar los textos también, pero un poco para decirles de qué van los textos, antes de empezar con el ejercicio, que ahorita que Lorena habló sobre ¿cómo se llama? Los tatuajes, va un poquito de la onda de tatuar. Y bueno, son dos textos, uno es ya un texto como clásico en el feminismo de mujeres negras y afro-latinas, asiáticas, de Jackie Alexander y Chandra Mohanty, y es prácticamente una visión crítica acerca del feminismo blanco y de los departamentos de estudios de las mujeres en Estados Unidos. Ella habla mucho de Women's Studies, pero también se podría hablar de los departamentos de Gender, Sexuality Studies, estudios de género, estudios feministas, ¿no? Hay muchas maneras de institucionalizar. Y pensando en este texto, lo pensé porque estaba muy compacto y porque ya lo he trabajado antes, pero también podríamos leer a Francesca Gargalo y toda su visión crítica sobre los feminismos en América Latina, ¿no? O sea, no es porque ellas tengan toda la verdad, sino porque pensé en un texto en particular que también nos habla de pues diferentes maneras o sea, cómo ir identificando las cargas coloniales, las construcciones de ciudadanía blancas, mucho en este sentido de la fuerza del Estado, de la creación del Estado y nación como un hito de la cultura de la guerra. Y creo que ellas, a la hora de reflexionar sobre esto, ¿no? Y que además la nación es una nación masculina, hetero y blanca, ¿no? Pensaba también en otro texto de Ann Stoller, que es sobre colonialismo ahorita les escribo el nombre, Ann Stoller, colonialismo en Indonesia. Lo voy a poner en race. Que es mucho más explícito sobre la construcción de la ciudadanía blanca y masculina en el caso de la conquista de los holandeses o de la colonización de los holandeses. Y lo que nos piden, y creo que es algo que se nos va mucho en estas pues como academias más novedosas, ¿no? Es empezar a pensar también en otro tipo de las ciudadanías raciales, ¿no? Y que siempre es el tema que esquivamos en México. Es que todo es racismo, Y tenemos claves, tenemos estudios y tenemos claves para irlo entendiendo. A mí me interesa en particular en el tema de las desapariciones. Y para mí ha sido muy útil leer a Rosana Reguillo, los primeros textos de Rosana Reguillo sobre culturas juveniles. Y
justo la tipología, como la experiencia de haber traído al Rudy Giuliani al DF y generar una tipología de quiénes son los chavos malandros, ¿no? Por decirlo de una manera. Y creo que eso se va transfiriendo a cierto, porque la raza no nada más es la cuestión de la piel, ¿no? No tiene que ver con una serie de expresiones culturales y además hay muchas cosas que, sobre todo lo digo por la Ciudad de México, porque en el norte la cosa es como mucho más estridente, muchas observaciones, pero nunca catalogadas dentro de esto es racial, ¿no? Estaba pensando en un cómic sobre la gente del sur del DF, ¿no? Que se llama La insoportable levedad del sur, y yo, esto es una caracterización así. Y luego que están acá, digo, esta es mi experiencia, ¿no? En la Ciudad de México, pero hay mucho material de discusión sin que tenga esa etiqueta, ¿no? Entonces, tanto Alexander como Mohanty lo que están diciendo, oigan, muy bueno su feminismo, pero de repente hay categorías raciales que nos cruzan mucho más fuerte que la categoría feminista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy una mujer negra y de repente hay un reporte que dice que las mujeres negras tendemos a ser madres de criminales, ¿no? Porque somos hipermaternales, ¿no? Somos excesivamente maternales. Entonces, ahí hay un dardo racial legitimado por el Estado. Cuestiona marcos teóricos del estos marcos teóricos del feminismo, habla también del trabajo en colaboración, qué importante es hablar de que cómo se hace algo en conjunto, qué difícil es hacer algo en colectivo, pero cómo se van creando estas fuerzas. Y obviamente todo esto es un esfuerzo por reconceptualizar como la base blanca o la ideología blanca sobre la cual están construidos muchos de nuestros saberes. Y en eso, y bueno, el texto iba más, o sea, lo preparé justo porque creo que da bases también para saber qué tipo de intervenciones podemos hacer en nuestras prácticas para ir cuestionando estas bases de cultura de la guerra. ¿Por qué? Porque ellas ya lo han hecho y porque también son pedagogas y porque muchos de los proyectos feministas de estas mujeres son a partir como de sus propias necesidades de ser profesoras y de ir resolviendo mucho, inclusive las propias tensiones que se van viviendo de una como mujer racializada en tal espacio, con ciertas, lidiando con también una historia que, sobre todo cuando uno está en Estados Unidos, te venden lo de Estados Unidos como si fuera tu historia y dices, esta no es mi historia, está muy bonita, pero mi historia se ve un poquito más por este otro lado. Y Alexander, Jackie Alexander, otra cosa como bien importante cuando conceptualizamos y situamos los saberes, es una mujer jamaiquina y ser jamaiquina, ser de la isla, no de la isla de Reino Unido, ¿verdad? Pero de estas pequeñas islas o estos archipiélagos caribeños también cambia cómo se vive la historia, ¿no? Sobre todo porque son territorios, así como los perritos chiquitos que de repente los patean y, bueno, también los territorios pequeños que se pueden rodear son también espacios altamente colonizables y también establecen otras formas de relación. Entonces, bueno, va por ahí un poco. El texto de Isabel Stengers es para pensar en medio de la catástrofe y es aprender un poco a poner atención de otra manera. ¿Por qué? Porque finalmente parte de y esto va por también esta revisión de las fuerzas colonizadoras, también los intereses neocolonizadores y los legados de colonización nos enseñan que hay cosas a las que no hay que ponerles atención, ¿no? Entonces, ¿cómo ir recuperando la atención a estos fetiches? Igual no digo salvemos a los pañuelos, nos van a salvar los pañuelos, pero los pañuelos también son maneras, para mí, como quienes trabajan con infancias, como de ir conceptualizando algo que está en ciernes, que todavía no sabemos qué es, pero que es importante y que se va a definir más, pero ya es importante en ese momento. Entonces creo que
que además Isabel Stengers es una pensadora contemporánea que no sé si aquí hay gente que haya leído a Donna Haraway. Lo de seguir con el problema. Bueno, también el manifiesto Cyborg, pero últimamente, que al menos en las artes muy común, como que ha generado mucho interés su último libro sobre las especies compañeras. Entonces, Isabel Stengers es alguien que tiene muchísima influencia en su pensamiento, justo porque le interesa eso, ¿no? Como, a ver, si tú me estás diciendo que no ponga atención a esto, por algo debe de ser, entonces, ¿cómo le hago para que la fuerza de mi educación, cómo le hago para contrarrestar la fuerza de esa educación, ¿no? Y casi nunca es como, bueno, yo decreto que voy a ponerle atención a esto. No, yo estoy así como entrenada a ponerle atención a esto otro. Y Isabel Stengers tiene como esa capacidad de hilado fino que no nos la ofrecen todos los pensadores. Sí, ahora que dices eso me resuena con lo que nos dijo una de nuestras participantes también en la red, de Alicia Cabezudo, que se enfocó en educación para la paz. Dice, contrariamente a lo que se piensa de educar para ser buena voluntad, en realidad la educación para la paz es una educación en la resistencia. Hay que aprender a resistir estas lógicas justamente que planteas, ¿no? O sea, si fuimos educados para atender este tipo de elementos en estas circunstancias y de este tipo de forma, y la sociedad, como la vemos, está por los suelos, algo tenemos que atender que no es esto otro, y algo tenemos que educar para atender esto otro. Y sí. Yo pensaba en las prácticas narrativas, ¿no? Cómo venimos con estos discursos dominantes que se nos han tatuado, ¿no? Y a mí me parece que estas prácticas de las posturas, de los pañuelos, son esta posibilidad de ir a esa historia preferida, esa historia que podemos ir construyendo desde reconocer estas necesidades, esto que hay, esto que no está escrito, esto que no vamos, o sea, esta resistencia. Entonces, por eso me parece que las prácticas narrativas nos dan también esa posibilidad de ir haciendo a un lado estos discursos que resuenan, que ensordecen incluso, ¿no? Y también a no ignorarlos, porque también la ciencia occidental viene, no es que haya que tirarla a la basura, la ciencia occidental también viene, también está situada, ¿no? Está tal como otro saber situado, y es importante. Yo también creo que una de las grandes cosas que uno aprende de las familias de personas desaparecidas es que nunca pueden olvidar, o sea, por más que lo que quieran encontrar es el pequeño huesito, digo, por simplificar, no pueden olvidar todo el andamiaje y el andamiaje de la ciencia, ¿no? La contribución científica que permite que un huesito signifique tanto. Y también es importante por eso el sentido del desaparecido es que no está en ningún lado. Entonces es muy importante eso, aunque sea un huesito, porque eso hace que te devuelvan a la persona, que, o sea, no es que está como que de golpe desapareció, ¿no? Que eso genera tanto fantasma y tanto hueco dentro de una familia. También yo pensaba de que en esto que vos decís de racial, por ejemplo, en Argentina no hay tanto tema racial, pero sí, yo lo vi mucho con los juicios de lesa humanidad, con las familias muy pobres, que ellos ni siquiera habían denunciado y además habían comido la verdad que le habían dicho la policía, o miren, no lo busque más, que se fue con otra, o tiene otra familia, y la mujer quedó con esa idea y nunca más lo buscaron, porque en los sectores muy pobres hay una culpa mucho más extendida que en los sectores de clase media, entonces no lo buscan porque además nadie quiere estar, bueno, en el caso de lo que yo conozco que es Argentina, nadie quiere estar como tan pegado al terrorismo o tener un hijo terrorista. Y que también también tiene sus propios posibilidades de tono racial. Y además, entonces me parece que eso es lo que hace lo del bordado, porque yo, por ejemplo,
o estar bordando al lado de una mujer que es de otro sector social y de que su hijo lo desaparecieron porque ella ni estaba enterada de que el hijo militaba o que el hijo hacía tal actividad. Y yo me voy enterando en este bordado, mientras vamos charlando, nos va haciendo como, sintiéndonos más parecidas, más iguales. Y eso es lo que tiene, me parece que lo del bordado tiene, además del fetiche final o del pañuelo final, tiene como muchas etapas dentro del crecimiento de ese grupo y de desarrollo, además de las mismas personas que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Eso y lo de, bueno, no, y quería decir algo del sentido de las indemnizaciones. En realidad la indemnización en el sentido que tiene para el familiar es que el Estado reconoce que te hizo daño. Y además es obligarlo al Estado a hacerse cargo de lo que te hizo daño. Exacto. Tiene un sentido en ese Y por ejemplo, ese significado también es muy situado, porque, o sea, ¿cómo es que yo aprendo que eso es parte del asunto, ¿no? Y cómo hay gente que dice, no, a mí me interesa más, para mí esto no tiene tanto valor, y justo que el Estado diga, yo hice esto pasó, o sea, establecer una verdad, por decirlo, esas... idea subjetiva de que yo fui víctima y que el Estado, sino que el Estado dice, sí, yo te hice esto, vos sos víctima y yo te pago por esto. El dinero puede ser mucho o poco, pero el sentido es que al reconocer el Estado, de alguna forma evidencia tu problema y te saca de este lugar donde vos creías que era sano. Y yo lo comparo un poco con Estados Unidos precisamente porque sí hay un valor o sea, lo que va a lograr lo monetario en la vida de la persona, ¿no? O sea, el alivio económico, pero es otra forma de pensar también. Me parece también muy, muy, muy singular, porque no... No, lo que pasa es que después la derecha agarra eso como, entonces la gente solamente quiere hablar. Exacto. Y entonces ya todos empiezan a Y la izquierda también. Pero bueno, pero es justo cómo la indemnización tiene ese carácter, ¿no? Y además que es reparador, hay un montón de familias que perdieron todo, hay un montón de familias que en la búsqueda de su familia perdieron todo, o hay gente que se... Entonces es realmente también reparador. Sí, tiene esa dimensión, por más que no sea lo que la revolución, ¿no? o el cambio de estructuras que estamos persiguiendo. Luis, y voy cerrando ya para entrar a la actividad, al chisme. Yo creo que, por ejemplo, algo que ha sido un tanto polarizante, pero también enriquecedor, es que los grupos han empezado a repensar sus situaciones y las de las personas que conforman sus colectivos desde la interseccionalidad. Y justo ahorita lo que decía, o sea, si bien no es lo mismo ser una población vulnerable en una isla que en Ciudad de México, tampoco es las mismas condiciones de vulnerabilidad de una persona que desapareció en Ciudad de México que una persona que desapareció en Nuevo Laredo, que una persona que desapareció en Querétaro, ¿no? O sea, las mismas condiciones, el mismo acto dimensionado desde la interseccionalidad de género, de raza, de cuestión económica, justo dan otros sentidos a la reparación, ¿no? Porque si bien históricamente su condición económica, de género y racializada propició o no a que fuera más vulnerable a una desaparición. Y bueno, a que se investigue también, ¿no? O sea, como eso que dices que son muchas etapas, claro. ¿Cómo aprende uno a pensar por etapas cuando el dolor es así como nuclear, ¿no? Digo nuclear, me refiero como bomba nuclear, no como nuclear, sino como atómico, radiactivo, ¿no? Es que tiene eso, tiene un efecto para mí, yo también lo he pensado toda la vida como que es una cosa media nuclear, que es como, porque en realidad no nada más daña a la familia directa, sino que en generación esto se arrastra. Digamos, entonces sí es como medio, digamos. Hace poco hablaba un poco, y con esto voy cerrando este capítulo, los textos los dejo, la presentación se las dejo, lo otro también, que son para mí también, son recursos, siempre son recursos más que sea como hay una masterclass de esto. Yo creo que estos textos sirven para pensar
un poco integrado con lo que seguramente ya han estado viendo. Ninguna de estas autoras dice yo soy pro cultura de paz, pero creo que son cosas que abonan a extender la relevancia de una cultura de paz, porque habla también de hacerse cargo de algo que está sucediendo, no nada más de tener como esta visión perfecta, no rigurosa, de lógica, que Yves Sedgwick le llama como la visión paranoide de las cosas. Yo dije esto y sí lo es, miren qué brillante soy, ¿no? Sino una visión un poquito más generadora, generativa y que sirve a muchas cosas, ¿no? A la tesis doctoral, a la atención directa, a la búsqueda espiritual, ¿no? Que pues en general yo creo que todo, aunque uno esté escribiendo una tesis y esté buscando que le aprueben un artículo, creo que lo otro nunca termina de ser parte de la vida. Y cerrando esto, ¿qué estaba pensando? Bueno, quería encontrar una traducción, me faltó tiempo, de un libro que se llama Pensamiento Maternal de Sarah Rudick, y habla justo de cómo es un libro muy fácil de leer en inglés, creo, de la creación como de estos modos de escudriñar a partir del deseo de paz, a partir del deseo de paz, sobre todo de movimientos de madres, pues que le están dando hijos al Estado, ¿no? A través de la guerra, ¿no? Y ella plantea varios tipos de posibilidades, y también hay madres que son muy orgullosas proveedoras de soldados, ¿no? Esto es históricamente también así ha sido, ¿no? Mi hijo va a defender el Estado, y no sé si acabo de ver Nacido el 4 de julio, nunca había querido ver esa película porque me cae mal Tom Cruise, pero la madre del veterano es así, hijo, tú vas a ir a defendernos del comunismo, ¿no? O sea, hay una cosa, y nos entrenan para eso, ¿no? Toda la teoría del Estado de Hegel es, tú vas a defender el Estado porque sin el Estado tú estás en la completa desprotección, y la guerra es la culminación de todo eso, ¿no? Entonces, ese poder de escudriñar es también ponerlo aquí al servicio, pues, de entender como todos los mecanismos colonizadores que ya operan, ¿no? En nosotras y nosotres, y también aprender también a pensar, como dice Stengers, en medio de la catástrofe, donde ya está todo. O sea, pues sí, yo quisiera tener el cielo claro para pensar en el cielo claro, pero lo que tengo es un montón de nubes de smog de muchos tipos, y esa es mi vida, y esa es la vida que la gente vive, ¿no? Entonces, en ese tono, como la catástrofe también tiene que ser, es mi escenario, ¿no? No es una cosa que puedo simplemente apartar, sino que es el escenario, ¿no? Y también es el escenario de otras posibilidades. Pues bueno, aquí cierro esta parte del... ¿Puedo hacer un comentario y pregunta ya para el cierre? Uh-huh. Me hizo mucho este conversatorio porque una de las grandes dudas en torno a la cultura de paz, y por lo cual hay cierta resistencia a adoptarla en la academia y en el artismo, es que se piensa como es poco útil, ¿no? Tenemos toda esta estructura estatal, algunos estados más o menos poderosos, más o menos rígidos que otros, pero al final es una estructura estatal frente a la cual los colectivos están ahí, ¿no? Aventando florecitas frente a un muro enorme de piedra, ¿no? Uh-huh. Pero cuando notas que estos cambios llevan a un reconocimiento, a una reparación, que en realidad lo que importa es el reconocimiento del Estado, uh-huh. Y entonces eso puede implicar comenzar a elaborar protocolos para que entonces no se repitan en ciertas condiciones. Entonces ya no se vuelve nada más una denuncia, sino ya una generación de protocolos. La institución comienza a cambiar. Y entonces el Estado comienza a cambiar bien paulatinamente. Pero hay cosas como bien claras en esto, los protocolos para los sismos. Por ejemplo. O sea, hay cosas que sí, para los desastres naturales. O sea, igual no son ideales, no resuelven todo, pero gracias a este poder o a estas historias o a estos relatos que pueden o no alinearse con la cultura de paz. Exacto. Esa es otra que justamente para hablar de cultura de paz no tenemos necesariamente que hablar de cultura de paz. Uh-huh. Eso es algo muy valioso. Y la última es una pregunta, más bien para Diego, porque
aquí la mayoría somos, estamos en la academia o en el activismo, intentando comprender un fenómeno de violencia. Pero tú trabajas en antropología forense, en alguna institución. Pues, no, desde la ENA he estado en temas forenses. Yo empecé al inicio con bioarqueología, ¿no? Para mí era estar con restos prehispánicos, ¿no? Eso era mi tiro, pero poco a poco pues me fui enredando en temas del asunto forense. Entonces yo he estado participando en talleres, ayudando también en los mismos, enredándome cada vez, permeándome, ¿no? De qué conlleva todo esto, y yo al principio no quería estar en estos temas porque era muy, muy fuerte para mí, ¿no? Yo ver un cuerpo ahí en el peor de los estados, pues me llega a preguntar, pues, ¿qué sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo pasó sus últimos días? ¿No? Entonces todo eso era muy fuerte para mí, y los primeros acercamientos con cadáveres que tuve, pues sí fueron difíciles, pero hay que poder como mediar las emociones, ¿no? Para que no te afecten tanto y poder, pues, tú hacer lo que tengas que realizar. Es que justo mi duda es, cuando trabajas como antropólogo forense en una institución de gobierno, por ejemplo, para detectar cuerpos, identificarlos, todos estos temas que hablamos están ahí embebidos, pero tu posición no es la del académico, del activista que gusta comprender, es otra posición bien diferente, incluso tu posición del estatal. ¿Qué lectura le da a todo esto a alguien que está en esa posición, ¿no? Que se enfrenta a estos problemas, que los identifica, que a lo mejor puede entender todo este andamiaje social, económico, cultural detrás, pero que al mismo tiempo está en esta otra posición, que no es el académico que intenta comprender, que intenta intervenir, o el artista, sino un funcionario del Estado? O sea, ¿cómo alguien enfrenta eso? ¿No? Pues sí, Era como es duda. difícil. Sigue siendo mi duda. Sí, pues es difícil porque igual entre algunos colegas, ellos a veces pues están tan normalizados, por así decirlo, que pierden como un poco, en cierto aspecto, sensibilidad, ¿no? Y también hay que ser honestos, hay otros que de plano no trabajan muy éticamente, que digamos, y yo en lo personal estoy muy en contra de todo eso, ¿no? Porque son temas, estás trabajando con personas que dificultades. Entonces, no es un juego, hay que tomar muy en serio todo esto y hacer las cosas como deben de ser. Muchos colegas digo, no, pues yo no estoy muy de acuerdo con su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces se trata de cambiar todo esto para que pues mejore, ¿no? Que sea todo más efectivo, y al final no andes entregando a una persona desaparecida a sus familiares en bolsas de plástico, ¿no? O sea, como con Brenda Damaris. Hay que pues ser más humanista, ¿no? En ese sentido. Pero yo aquí me pregunto, sobre todo cuando tenemos más de 60,000 o 70,000 cuerpos en los CEMEFOS, y que tienes que trabajar rápido, y que tienes que dejar un poco tu persona. Lo voy a ir leyendo nada más para que vayan pensando. No sé si quieran tomar notas o no. Ahorita si quieren escribo para que... Pero piensen en una historia suya o general que está invisibilizada, ¿no? Ahorita hablamos como de estos hábitos de mirar una cosa y no mirar la otra. Entonces piensen en algo que está como a la orilla, que no está visibilizada. Puede ser algo directamente más político, más social, de las cosas que hemos estado hablando, o puede ser algo mucho más íntimo, ¿no? Lo que traigan y que les nazca, ¿no? Elijan alguna frase, alguna palabra, igual la podemos bordar si alcanzamos, pero traten de pensar, digo, aquí hay hilos, y algún color o alguna textura, alguna tela que la represente. Vamos a hacer un parche con esto. Entonces, no se váyanse con algo que sea práctico, traten de pensar en una forma. Las hojas de papel son como para que la dibujen. Yo de hecho, y traje unas como papel de transfer, ahorita les platico cómo se usa. Y estos que son colores que se disuelven en la tela, o sea, con ¿cómo se llama? Si le pones agua se disuelven. Entonces pueden dibujar con eso también.
Piensan que este recuerdo puede ser, como dije, algo real, histórico, o puede ser algo más íntimo, que de repente se dieron cuenta y que estaba como muy olvidado en algún rincón de su memoria. Y pienso mucho, digo, en un trabajo del psicoanalista Nestor Brownstein, que acaba de morir hace poco, y que habla de que la memoria también es una inventora, ¿no? A veces también pensar la memoria más en modo neuro, como Oliver Sacks, estos grandes casos, ¿no? De gente que no, o la amnesia completa, la caricatura, ¿no? De Ireneo Funes de Borges. Póngase a pensar también como en esa arqueología de su memoria y pesquen algo de ahí. O algo más histórico. Reflexionen sobre cuál es la raza o el color de esto y cómo podrían reconocer su género, cómo lo manifestarían en colores, en figuras, en alguna frase, en alguna cosa, ¿no? Ahorita vamos a recortar esta manta es como una hoja de papel. A mí me gusta trabajar con manta porque le da consistencia a los retazos. Pueden elegir varios retazos. Estos son retazos también, ahorita les platico más, pero me gusta trabajar con retazos porque también son historias. Algunas son telas que yo ya he usado, otras son telas que me pasó mi amiga Rosa Borrás, y en lo textil siempre nos estamos compartiendo recursos. Digo, estos son hilos nuevos, estas son tijeras para cortar tela. Los hilos tienen también diferentes texturas. Y en lo textil también algo que es muy bonito, no nada más es el acto de estar haciéndolo, sino de que generalmente se comparten saberes, ¿no? Tú estás viendo a la otra persona lo que está haciendo, entonces copiar no está mal visto, y casi siempre uno aprende como en esos escenarios. Mi abuela me contó esto y lo hice de esta manera, me enseñaron un truco en esta clase de costura, o sea, es un saber un poquito más caótico, pero no obstante integrable a lo que vayamos a hacer. Y ya que tengan hecho su parche, no le piensen mucho porque tampoco tenemos tanto tiempo, pero ya que tengan hecho su parche, asócienlo con alguna parte de su cuerpo. Y si se lo pueden, digo, aquí traje alfileres y hay seguritos, como nada más para que se lo prendan en la ropa, y luego ya pues vamos a hablar un poquito sobre lo que cada quien hizo. Dejo así las instrucciones y me voy a poner a recortar esto y ya al final si quieres grabamos lo que cada quien diga, ¿no?